hace unos 5 años para una importante editorial de Buenos Aires, de Argentina. Redacté un libro llamado Ecología y Espiritualidad, que se publicó finalmente, pero no con ese título. ¿En qué me basaba yo para hacer ese libro? Tanto por mi experiencia con los movimientos ecologistas, especialmente en los años 80 y 90, apuntando a la conferencia famosa de Río de Janeiro llamada Eco 92, como por mi actividad con la revista Mutantia a partir de 1980, y luego un periodo de actividades pedagógicas que se llamó Multiversidad de Buenos Aires, que corrió su curso entre 1982 y 1987. En toda esa militancia ecologista, y además de tener mi propia labor privada en lo espiritual, comprobé que había un divorcio muy particular entre unos y otros. O sea que los ecologistas le tenían enormemente desconfianza al concepto de espiritualidad, sobre todo por cierto espíritu anticlerical que hay en América Latina, con fundamentos por supuesto, pero en el cual no me voy a meter por el momento, y que hacía que cuando escuchaban hablar de espíritu, de alma, de fe, enseguida se les aparecía la imagen de algún papa y por supuesto un rechazo visceral. A la inversa, muchísima gente espiritual que yo he conocido a través de los años, cuando yo trataba de traer y poner sobre la mesa la problemática ecologista, me miraban con desdén y me decían: no, pero eso es política, y la política es una actividad sucia, no, nosotros no caminamos por ahí. Entonces, con ecología y espiritualidad yo trataba de contar la historia desde dos perspectivas compatibles. No digo que tenían que fusionarse, que eran compatibles, que podían convivir, interactuar y interpotenciarse para verdaderamente parar de reproducir la sociedad tal cual viene barajada. Porque nuestro problema es que nosotros, en mayor o menor medida, venimos reproduciendo esa sociedad, aunque no lo creamos, y eso tiene que ver con la forma en que vivimos, la forma en que consumimos, la forma en que nos comportamos, en la calidad de nuestro lenguaje, en la calidad de nuestros pensamientos. Es decir, que no se trata ni la culpa la tiene otro porque es así o asá, sino porque todos nosotros tenemos parte del derecho de autor de la vida en una sociedad. Y lo que me pasó en esta editorial es que me contestaron, porque el libro lo dieron a leer algunos de los asesores que tienen, de que el libro era demasiado ecológico y que para el lector tradicional de esa editorial, que es predominantemente espiritual, no iba a recibir demasiada atención. Entonces me pidieron que si no podía modificar. No fue censura, fue una sugerencia, porque ustedes saben que editar un libro es una asociación entre un autor, un escritor y un editor, que es el que va a comercializar el producto. Me pidieron amablemente que bajara un poco el tono político del prólogo, porque decían que los lectores lo iban a rechazar. ¿Por qué me lo dijeron? Porque en verdad era muy probable que eso pasara, porque hablaba hace 5 años de lo que está pasando ahora, de la crisis del petróleo, de todo esto que está pasando de guerra sencillamente por el acceso al petróleo. No piensen ustedes que la guerra en Irak o en Afganistán es predominantemente contra el Islam. Da la casualidad que es por el petróleo y están los islámicos en el medio, entonces hay que sacarlos del paso. Pero tampoco me voy a ocupar de eso. A lo que voy es a que finalmente modifiqué el prólogo. O sea que le pulí los núcleos de observaciones políticas muy hostiles para los editores y lo potencié espiritualmente poniéndole un epílogo que es un mensaje de los ancianos Hopi norteamericanos, que es una de las tribus más antiguas del continente americano, y le cambié el título.
y le cambié el título poniéndole la última frase del mensaje de los ancianos Hopi y poniendo el título original como subtítulo, y se consolidó como un libro llamado Somos la gente que estábamos esperando. Nosotros, cada uno de ustedes aquí hoy, somos la gente que estábamos esperando. ¿Por qué? Porque esta confluencia de lo espiritual con lo ecológico constituye la materia prima de todo lo que necesitamos modificar. Hola, Rafa, ¿cómo te va? En este extraño lugar del planeta que se llama la Argentina. Yo desde hace 5 años también vengo trabajando con Ludovica Esquirru en un proyecto llamado Fundación Espiritual de la Argentina, que en verdad es Refundación Espiritual de la Argentina. ¿Por qué? Porque ella y distintos apreciadores de la vida astrológica de otras culturas, no solamente el horóscopo chino que hace ella, sino de mayas, mapuches, celtas y otras escuelas, hicieron la carta natal de la Argentina. Tomaron el 25 de mayo de 1810 y el 9 de julio de 1816, vieron las expectaciones astrológicas de la época y constataron que eran las peores fechas para iniciar un país. Pero no las peores, las más peores de las peores. Y uno entendía entonces por qué estamos como estamos. No son los únicos detalles astrológicos, también a nivel del suelo y de las conductas humanas hay pruebas de sobremanera para demostrarlo. Una de ellas es ver las distintas cronologías del genocidio que se ha venido dando en esta tierra solamente. No hablo de las Américas, no hablo de los mayas, los aztecas y los incas, hablo de nosotros, porque entre nosotros no había altas culturas indígenas. Había un montón de tribus semidesnudas que eran resabios y desprendimientos de las culturas más norteñas. Pero lo que pasó en la época de la conquista es que el primer inmolado de esta sociedad, la primera sangre derramada de esta sociedad, fue el aborigen, el nativo. Y ahí se empezaron a dar procesos de acumulación de odios que todavía siguen entre nosotros. El primer odio surgió de cuando venían los españoles, en su mayoría, en las primeras épocas, 100% varones, en largas travesías de 30, 40 días con sus caravelitas a través del océano Atlántico, y llegaban a estas tierras y se topaban con tribus que tenían la mala costumbre de andar desnudos. Y especialmente las señoritas que andaban desnudas creaban en estos señores que venían con varios periodos de abstinencia sexual cierto tipo de apasionamiento natural que está en la naturaleza masculina, y por supuesto adquirieron la costumbre de robarle las indias a los indios, y fue así que se produjeron los primeros mestizos. A la inversa, cuando esos españoles empezaron a construir ciudades y a traer a sus mujeres de Europa, los indios se recuperaron del trauma original y les robaban las blancas a los blancos. De ahí esa literatura, sobre todo quien está familiarizado con el libro La cautiva de Esteban Echeverría, sabrá que esta historia es terrible, pero esta historia produjo en ambos casos un mestizo particular, que es el gaucho, que fue el segundo inmolado de la historia argentina, que en la práctica, en uno y en otro caso, también fue un hijo del odio. No fue engendrado por el amor apasionado entre dos seres que se encontraban fusionando dos culturas, América y Europa, en un solo corazón, sino que era América y Europa en una sola carrada de rencor y represalia. Durante muchos años el gaucho reinó en la Pampa Chata, y fue rey y señor hasta que los terratenientes construyeron los alambrados famosos, separando propiedades privadas por uno y otro lado, y el gaucho empezó a ser desplazado.
desnaturalizado, ya no podía cabalgar ilimitadamente en la pampa para reinar, sino que empezó a confinarse en la periferia de las nacientes ciudades argentinas para constituir otro tipo que aparece en la literatura posterior de la gauchesca, donde cada uno de ellos empezó a adquirir otros rituales. Y de esa población marginada, sacrificada también en nombre del progreso, aparecieron otros personajes típicos que en la literatura más reciente han sido recapitulados como el compadrito, el malevo. Y es en ese contexto, en esos prostíbulos, en esas tabernas, en esas zonas grises en la periferia de las ciudades, donde hoy están las villas de emergencia, que el gaucho se fue convirtiendo en otra cosa. Y fue así como vino después la otra camada, a principios del siglo XIX, de miles de inmigrantes europeos, al punto tal que en determinado momento de la historia de principios del siglo XX, en esta ciudad donde vivimos, eran mayoría los extranjeros en relación a los nativos originales y a los mestizos, y apareció otra camada de inmolados, que fueron los inmigrantes que habitaron los tenebrosos conventillos de la época, que fueron sacrificados en la crisis financiera de 1929 y en todo lo que el mundo padeció en la Segunda Guerra Mundial. No crean que yo me he equivocado de lugar para venir a hablar de estas cosas, pero estas son las cosas que a la gente espiritual generalmente no les interesan, porque dice que es problema de otros, no es problema propio. Pero el veneno que ha hecho que este país haya vivido gran parte de su existencia sumido en una guerra civil, siempre hubo unos contra otros asesinándose mutuamente, ese es un karma que tenemos que digerir, procesar y trascender, porque si no, nunca vamos a constituir verdaderamente el tipo de sociedad amorosa, solidaria y creativa que muchos de nosotros ya soñamos, porque está en nuestra fibra natural, porque somos parte de esa realidad posible. Pero el salto de lo que somos y donde estamos a lo que puede ser y hacia lo que nos gustaría que fuese, tiene que ser fruto de un trabajo consciente, tiene que ser una realización metódica de gente aprendiendo a trabajar unos con otros y no unos contra otros, desplazando, negando a otros el derecho a la existencia.